Bien, buenas noches. Ahora sí, podemos empezar. Eh, Antes de realizar la actividad que les decía que vamos a hacer en salas, en subsalas, para que puedan interactuar un poquito y desarrollar lo que hemos venido haciendo hasta ahora, vamos a revisar un poco el tema del asentamiento bibliográfico, que como les digo, ¿no? No necesariamente siempre se da en Norma Zapa el tema de los artículos, ¿no? Hay revistas que tienen sus propios estilos de citas, pero para el caso de la, de la tesis, ¿no? Del reglamento de posgrado, sí se les pide en el formato APA, ¿ya? Yo les he compartido dentro del material de apoyo un documento que está sintetizado, que en realidad muchas universidades lo que hacen es adaptar a los contenidos, ¿no? De sus trabajos o tesis de investigación para que puedan seguir ese estilo. Entonces, pero tranquilamente o se puede descargar de la web, está libre, o podemos entrar a la página, ¿no? A la página normasapa.org para poder ver un poco lo que es el inicio, en el inicio un poco las diferencias, ¿no? Que se pueden dar o cómo se citan referencias o bibliografías, la estructura del asentamiento, que no es solo el formato, y lo que es los estilos y sobre todo las citas, ¿no? Que es lo que quisiera que revisemos un poquito, ¿no? Cómo se van a ustedes trabajar con la citación, sea textual o directa, o sea parafraseando, ¿no? La paráfrasis ayuda bastante. Muchas veces los evaluadores ven que se está realizando un buen control de lectura cuando uno hace el parafraseo porque lo está, por decir, traduciendo, ¿no? Interpretando con sus propias palabras. Entonces, pero en algunos casos es mejor que se hagan las citas directas, ¿no? O sea, depende un poco del contexto y del área temática en la que estén trabajando. Entonces, nosotros podemos entrar, salir un rato de acá, entrar a mi navegador y voy a poner las normas. La séptima edición es la última edición actual que tenemos. No sé si hay si hay manos levantadas o es que se les ha levantado por error. Soy yo, doctora. Sí, Buenas noches. Tengo dos preguntas puntuales. Uno, el tema del manual de estilo. eh, los márgenes son distintos, entonces supongo que tenemos que tomar en cuenta los márgenes del manual de estilo que nos envió, ¿no es cierto? ¿qué es lo que me ha pasado el Sí. coordinador del programa que está en base a que ya están, ¿no? Sí, Aprobados? correcto. Desde luego van a haber en formato variaciones, de seguro. En algunos casos no les gusta el doble espacio, lo hacen 1,5, sangría le cambian. Creo que eso es más la parte superficial, ¿no? La parte formal de la tesis no es tanto, pero sí lo que nos podemos basar es en las citaciones, ¿no? Las citaciones, la estructura en general de la parte de revisión bibliográfica es bueno que la vayamos viendo desde acá, ¿no? Pero después, obviamente, esta es nuestra guía de autor, ¿no? En este caso, Sí, el primer doctora, posgrado. después tengo otra pregunta que me ha estado dando vueltas desde el fin de semana. En mi caso, yo estoy trabajando sobre el aprendizaje significativo, que es la línea constructivista de Ausubel, que obviamente la debe conocer, y digamos, la autora que más sobresale en libros es Frida Díaz Barriga-Garceo. Entonces, la pregunta es si hay un mínimo de citas que tenemos que cumplir como reglamento, porque he estado buscando en revistas, he estado trabajando ayer con lo que es
Google Scholar y obviamente nos lleva a revistas, todo, pero como que los artículos sobre todo en revistas, aprendizaje significativo, redundan sobre lo mismo. O sea, como que me he visto saturado, tal vez usted me entienda mejor, y tal vez voy a tener que irme más por libros, obviamente por otras áreas del conocimiento, por decir psicología educativa, aprendizaje cognitivo, pero esa era la pregunta y estoy un poco confundido si necesariamente tengo que citar revistas que van a decir lo mismo. Gracias, doctor. Bueno, si hay redundancia, no creo que valga la pena, sino quizás el que tenga un poco más de detalle en comparación de otros, ¿no? Entonces, la idea es siempre ver últimas publicaciones. En algunos casos puedes citar a ambos si hay un punto relevante que valga la pena decir que hay más de un autor que piensa así para sustentar alguna hipótesis o algún planteamiento, alguna pregunta de investigación que se haya hecho, ¿no? Entonces, si es para eso, quizás es bueno, ¿no? Pese a que hay esa redundancia que indica. De todos modos, no hay una cantidad. Yo creo que en ese caso seguimos los filtros, ¿no? Primero la revisión del tutor y luego hay tribunales que exigen un poco más, ¿no? Entonces, o te piden actualizar. Y bueno, en varias Sí, áreas esa era la sabemos otra que pregunta. hay, sí, en Esa era varias la otra áreas, pregunta. No sé si hay tanto, digamos, sobre eso, ¿no, doctora? Porque obviamente se entiende que son los últimos 5 años y todo, pero eh, esta señora Frida Díaz la citan en revistas, todo, pero como que van sobre lo mismo, ¿no? Entonces, claro, esa era exacto. la duda, doctorita. Entonces, yo creo que ahí ya va un poquito el juicio o el punto de vista de cada par, en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que, como dice, ¿no? En algún área no hay mucha información, ¿no? Entonces, o es relativamente nuevo, o como dices, muy redundante, o todavía se están innovando, se están implementando algunas metodologías, herramientas. Entonces, yo creo que lo principal sería em, que podamos revisar un poco junto con el tutor al momento que ustedes esquematicen y ahí lo que tienen, ¿no? Entonces, el primer borrador se envía y ya el tutor les dirá, hay muy poca bibliografía, hay más, y ahí ya van a ir viendo recomendaciones. Y por otro lado, los tribunales también, ¿no? Inclusive hay tribunales que dicen, hay mucho de lo mismo, quítalo, ¿no? Pero es mejor tenerlo todo y que después no hay que estar aumentando. Entonces, seguramente van a haber esas situaciones, pero no hay uno establecido, ¿no? Revisando en las guías de autores hemos visto que en muchos casos, son un poco más rígidos con el contenido, con las tablas gráficas, pero en referencias no te dice cuántas, ¿no? Pero sin embargo, cuando uno manda la revista, nos dice, ¿no? Hay muy poca bibliografía, ¿no? O a veces está muy desactualizada, pero si uno les responde diciendo que es lo que he encontrado, digamos, ¿no? Porque hay algunos casos que son libros que son de los 80 de los 90 y que no ha habido publicación que han superado pese que han habido ediciones nuevas o ha habido una edición que siempre ha sido la fundamental, la más citada, entonces yo creo que se da por válido, pero eso ya es más interno. Y doctora, para terminar, ¿hay alguna página o algún lugar que podamos buscar libros? Porque obviamente usted entiende que el libro es más rico y más extenso y todo, ¿no? Muchas Sí, gracias. el EBSCO y los ebooks son datas bases de libros, ¿no? Este EBSCO nos permite descargar libros o si hay en alguna universidad tienen los ebooks. El Princess Hall también maneja ebooks. Pero como les digo, a veces depende un poco de la universidad que estemos trabajando, ellos tienen los repositorios, Porque ¿no? las librerías Entonces, son caras, ¿no ve, doctora? O sea, exacto, son caras. sí, sí.
Alguna vez me han pasado un dato de una rusa que descargaba todo, pero después le entró virus. Entonces a veces hay que tener cuidado con esas páginas no muy seguras, ¿no? Muy Pero yo amable. creo, pero buscando en algunos, los EBUs, el EBSCO y hay el Princeton Hall también, que en algún momento, en algunas ediciones, permite ver los libros en línea. Quizás no descargarlo, pero uno puede hacer alguna referenciación o revisión en línea. Ya no de nada. Jaime, Gracias, buenas noches, buenas profesor. noches. Al revés de la consulta del compañero, cuando hay pocas referencias y cuando hay muchas referencias. En el caso mío, yo estoy abordando el tema de seguridad ciudadana y, y en el tema que yo enfoco hay posiciones a favor y posiciones en contra. ¿Es necesario exponer las posiciones a favor y las posiciones en contra o es solo indispensable poner las posiciones a favor? Eso quisiera que me aclare un poquito, aunque creo yo que en todo caso las posiciones a favor que sustentan el argumento que yo quiero sostener quizá puedan ser observadas por unas posiciones en contra y sea importante hacer un mix de algunas cositas que discrepan con lo que yo pienso, que me parecería importante que contenga el trabajo que estoy realizando, o en algunos casos también cuando considere que las opiniones discrepantes no son muy significativas, no ponerlas y poner solo las que Correcto. sustentan las mías. ¿Te parece bien? Sí, sí, ha hecho un buen análisis porque evidentemente cuando estamos haciendo la revisión vamos viendo quiénes están más o menos, ¿no? Qué autores están de acuerdo y más o menos la línea que estamos siguiendo. Cuando verificamos qué tan válido es lo que nos hemos planteado, cuando ya estamos haciendo la contratación de resultados con ese marco referencial, ¿no? Con esos otros autores. Y ahí Ujú. podemos profundizar en las discrepancias. Es más, las podemos justificar el por qué. ¿No? Son contrarias, ya las podemos fundamentar y pienso que sí, que una de las recomendaciones que nos dicen, no obviemos lo que esté en contra, ¿no? Porque le va a dar mayor utilidad y mayor énfasis al trabajo que estamos desarrollando, ¿no? Entonces, pienso que sí, que es una buena manera de ir referenciando o ir mencionando, ¿no? ¿Qué es lo que hemos encontrado? Y de ahí también se puede resumir, ¿no? Porque puede ser que presente y justo el tribunal le diga, pero yo he encontrado temas en contra, ¿no? Hay autores que están por el lado contrario a lo que usted está aseverando, ¿no? Entonces es bueno colocar ambos, ¿no? Si están dentro de la medida, los más importantes, como decía, ¿no? Los no muy relevantes o que no tengan mucho que ver con el objeto de estudio que ha definido, simplemente se obvia. Perdón. Gracias, doctora. Gracias. No, porque... ¿Alguna otra consulta para que continúe? Ok. Como les digo, acá es muy sencillo. Puede, perdón, haber la versión impresa, ¿no? Entonces, es más, esta la voy a descargar. Yo había sacado o sea, yo he descargado de una universidad porque me ha parecido interesante ver cómo las universidades adaptan la normativa dentro de las reglamentaciones que tienen, ¿no? Pero igual lo podemos ver en línea, ¿no? Esa es la ventaja, ¿no? Entonces, así como en el PDF que vemos acá, está desde la parte de una portada y está identificado, ¿no? Para estudiantes, para profesionales, el resumen, el texto, ¿no? Toda esa parte de introducción, métodos, resultados, notas al pie, notas al final, el tipo de fuente, el interlineado puede cambiar, ¿no? Los bordes, ¿no? Toda esta parte
que, que es propia del formato, sí, ¿no? Si tiene que cambiar, no habría problema. Esto, ¿no? El formato propiamente dicho, tamaños, márgenes, las fuentes, el encabezado, ¿no? Entonces, los títulos y subtítulos, la jerarquía, ¿no? A veces no las mantienen tal cual, ¿ya? Entonces, me voy a ir más que todo a las citas, ¿no? Las citas creo que es importante tomarlas en cuenta. Y si vamos también a la página, yo no sé qué he hecho. Ahí. Si vamos a la, también tiene, ¿no? La estructura tiene lo mismo, ¿no? Un resumen, tiene la introducción, métodos, resultados, discusión. Y de igual manera, ustedes pueden ir viendo qué recomendaciones dan para cada caso, ¿no? Voy a ver solo uno para que no nos ocupe todo el tiempo, la introducción, ¿no? Entonces, ahí ya me dice, ¿no? ¿Qué consideraciones puedo yo tomar, tomar en cuenta para que pueda colocar en la introducción, ¿no? Porque es importante el problema, cómo se relaciona el estudio con algunos trabajos previos, si otros aspectos se informaron anteriormente, en qué se diferencia, en qué se basa con respecto a anteriores, cuáles son las hipótesis y objetivos primarios o secundarios, se refieren a general y específicos, los vínculos, ¿no? que existen con la teoría, cómo se relacionan entre sí las hipótesis y el diseño de investigación, cuáles son las implicaciones teóricas y prácticas. Y ahí, ¿no? Nos va dando algunas pautas para ir redactando, ¿no? Explora la importancia del problema, describa la de literatura relevante del tema, eh, explique el enfoque, ¿no? Si tiene hipótesis o preguntas, ahí las puede ir ya estableciendo, ¿no? Y pone un ejemplo, ¿no? De cómo es ya el formato como tal. Entonces, podemos ir revisando, ¿no? Las referencias, cómo se citan las tablas, ¿no? Igual si entro, todas las tablas, gráficos, figuras, no deben ir mudas. No podemos poner una tabla sin indicar a qué se refiere, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Inicialmente la numeración, una numeración correlativa en todo el documento. Es mucho mejor que hacerlo por capítulos porque lo vamos a ir desconfigurando, nos vamos a ir perdiendo, ¿no? De uno en adelante puede ir. Toda tabla tiene que tener su título, no importa que la descripción, ¿no? La parte del cuerpo ya tenga, sea bastante clara, ¿no? Entonces tiene que tener su título, tiene que ir una nota al pie para que explique un poco la nota o inclusive para citar las referencias si es que se la ha tomado de algún lado, ¿no? Entonces ahí este es el formato. No nos olvidamos de los colores, de los adornitos, de los recuadros, ¿no? Este es el formato. Entonces, tabla 1, aparte, número de niñas embarazadas en colegios del sector norte y sur de Bogotá, título de la tabla, grado, ¿no? Entonces ahí ya vamos colocando el encabezado y la nota, ¿no? Esta tabla muestra cómo cambia la cantidad, ¿no? Esta es una pequeña nota explicativa de ser necesario. Citaciones también dentro de la tabla, ¿no? Entonces ahí están con vocales, ¿no? A, B, C, y ahí vamos diciendo de dónde hemos extraído cada, porque puede ser que sacamos de varios autores, ¿no? Entonces podemos hacer, o directamente identificamos el estudio, ¿no? Como hacer una ficha de revisión. Y lo mismo lo vamos a encontrar en el PDF, ¿no? Si lo queremos tener también en PDF, porque además de las citas nos va a decir cómo citar las referencias, ¿no? Cómo cito de un libro, de una revista, aunque el Mendeley ya lo hace automáticamente, o el Zotero,
El Word también, cuando yo lo escribo desde el Word, voy llenando los datos uno por uno de la parte de referencias. Ya puedo elegir si es libro, si es revista, aunque no tiene todos, ¿no? Entonces, en algún caso, yo pongo informes o reportes, inclusive es porque no hay una que diga solo tesis, digamos, ¿no? Entonces, ya más o menos lo voy adaptando. Y bueno, el hacerlo manual nos da opción a hacer citas mucho más específicas, ¿no? O más a detalle. Y ahí también nos indica que hay otras normas, ¿no? El Chicago, la Asociación de Lenguas Modernas, la Vancouver, la Harvard, ¿no? Y otras más que quizás no estén aquí, como la ISO 190, que también he visto varias revistas indexadas Cielo que trabajan bajo ese estilo. Lo mismo, ¿no? Si entramos aquí a la tabla, miren, es lo mismo, ¿no? Me indica lo mismo, si no me equivoco es el mismo ejemplo, ¿eh? Entonces, solo podemos descargar o lo podemos ver en línea. Ya lo vamos a ver en línea, ya que les he colocado ahí el enlace. El formato, como dice, ¿no? Si la normativa de formato de la universidad me da otro, mantengo el de la universidad, ¿no? Hay que tomar en cuenta igual el tema de abreviaturas, listas, números, ¿no? Las citas, eso es creo algo interesante que tenemos que revisar cuando hacemos una cita textual. Tenemos dos tipos, menos de 40 palabras y más de 40 palabras. Y luego tenemos las citas parafraseadas, ¿no? Y luego cuando tenemos citas, bueno, en algunos casos hemos visto solo un autor, pero ¿qué ocurre cuando son más de un autor, ¿no? Igual, ¿no? Las referencias, como escribir el autor o el editor, la fecha de publicación, el título, ¿no? En algunos casos, en algunas páginas web, por ejemplo, que no se actualizan, es importante que la fecha vaya con día, mes y año, ¿no? A excepción de un libro que directamente puede ir 2019, 2022, ¿no? Entonces no necesita tanto. También el título, como debería indicarse, ¿no? Y hay algunos ejemplos de esas situaciones, ¿no? Inclusive de redes, ¿no? Yo puedo citar de Facebook, de YouTube, de Twitter, de Instagram, que creo que se usa más en el área de comunicación, en experimentos tipo social, ¿no? Que creo que ha tenido bastante repercusión, ¿no? En temas de redes. O en temas de ingeniería, honestamente nunca he visto eso, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver estas citas, ¿ya? Iremos a ver la cita textual de menos de 40 palabras. Nos lo explica aquí muy claramente. Podemos tener la particularidad de insertar estas citas en el texto, ¿no? Y esto lo hacemos entre comillas, ya no cursivas. La sexta edición manejaba las cursivas, ¿no? El estilo, ahora ya no. En caso de que la cita se encuentre en medio de una oración, luego de cerrar las comillas, anotemos la fuente entre paréntesis y continuamos con la oración. Y no empleamos ningún otro signo de puntuación, a menos que la oración lo requiera, ¿no? Entonces, si vemos en este caso, interpretando los resultados, Freud 1915 sugiere que entre comillas, la aptitud para la cultura, la capacidad de un ser humano para reformar las pulsiones egoístas bajo la influencia de erotismo, podemos enunciar que cosa de dos partes, una innata y la otra adquirida en el curso de la vida. Cerramos y podemos inclusive colocar la página, ¿no? Si la cita apareciera y coma, ¿no? Y de ahí continúa. Por lo tanto, es muy variable la proporción de ambas entre sí, ¿no? Está inmersa en la oración. Si aparece al final, se cierra el pasaje citado con comillas, se cita la fuente entre paréntesis, después de las comillas y termina con el punto o algún signo de puntuación que corresponde. Y es acá, ¿no? Entonces termina, ¿no? Entonces también existen conclusiones donde se afirma que la paréntesis, ¿no? Se copia textual, aquí contemos que haya menos de 40 palabras,
Se cierra y ya se pone Frost 2015, página 421, entre paréntesis. Algunas veces no los hacen bien, por eso nos decía en el tutorial del Mendeley, corrijamos, ¿no? Porque a veces o no está claro, no está escrito, y la ventaja es que podemos hacer estos cambios manualmente. Ahora hacemos cuando tenemos más de 40. Antes de pasar, profesora, Sí, antes de pasar esta partecita de la cita, entre comillas, y la cita bibliográfica a continuación, entre paréntesis, la costumbre, no sé si buena o mala, de numerar las citas en vez de poner la cita precisa del libro, es decir, es otro abro, estilo. cierro comillas, pongo un número que va a ir correlativo desde el principio de la tesis hasta el final, y al final pongo una bibliografía que va a ir correlativa desde el 1 hasta el número 30. Es Es otro necesario poner la estilo, cita, es necesario ponerla, es otro estilo. es otro estilo. El Ya, estilo APA lo cita así, apellido, la inicial del nombre, coma, año. Y en algunas ah, veces página, ¿no ve? ya. Y en el listado de referencias va por orden Es alfabético. otro. La Ya. ISO le hace por número, 1, 2, 3, y al final en la referencia se va colocando por orden de aparición. No es otro estilo, pero es. Y lo correcto en nuestro formato APA de sería con el apellido, como estamos ah, viendo, ¿ya? con el apellido y la Ah, página, ¿no? correcto. El Y otro es luego, otro estilo. Ujú. y luego se desarrolla en la bibliografía ya por orden alfabético. Correcto. Y el Ya, otro, en cambio, que indica el otro estilo es por orden de aparición ya. Gracias, doctor. o de citación, ¿no? Entonces, en las citas de 40 palabras o más, se escribe aparte del texto, con sangría, sin comillas, sin cursiva y con el mismo tipo y tamaño de fuente, con interlineado doble. Al final de la cita se coloca igual punto antes de los datos y en el otro caso se pone después, ¿no? Comience una cita de este tipo en una nueva línea, igual la hacemos con sangría desde el margen izquierdo. Y si hay párrafos adicionales dentro de la cita, igual se sangría la primera línea con media pulgada, ¿no? Y al final de una cita en bloque, se cita la fuente, el número de página o párrafo entre paréntesis y después del signo de puntuación final. Lo bueno es que tiene ejemplos. Entonces, aquí ya tenemos 40 o más y son citas directas, ¿no? Textuales. Entonces, si yo tengo un paréntesis, le pongo la sangría, lo cito, ¿no? Otros autores afirmaron que sigo continuando y al final ya de donde he terminado de hacer la cita como tal, recién pongo la referencia como tal, ¿no? En bloque también me dice, ¿no? Que si empiezo el párrafo con la información sobre el autor y el año, puedo agregar al final solamente el número de página o párrafo, ¿no? Entonces, aquí, digamos, es como que yo estoy teniendo más de un párrafo, pero estoy indicando que todo esto, al cerrar con el número de páginas, se sigue refiriendo al mismo autor. Ya. Iremos a ver el parafraseo. Ya, entonces, como dije, ¿no? Y lo dicen acá, ¿no? Las ideas de un autor en palabras propias del escritor. Entonces, es que yo estoy reafirmando esa idea con mis propias palabras. Y puedo resumir, sintetizar, ¿no? De uno o más fuentes. Como dice, ¿no? A veces he encontrado lo mismo, pero yo ya he hecho esa revisión. Y quizás más allá lo pueda volver a citar. Entonces, vale la pena que yo haga un parafraseo y que ponga a los 2, 3 o más autores que haya visto por conveniente. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que podría estar citando, en algunos casos hacemos eso, ¿no? De citar ideas propias, ¿no? Y eso
A eso le llamamos también autoplagio, ¿no? Y en algunos autores parafrasean las fuentes, sus propias fuentes en la mayor parte del tiempo, ¿no? En vez de citarlas directamente. Entonces es aconsejable que como autor se puede ejercitar esta práctica del parafraseo, ¿no? Y muchas veces las citas directas, si son muy largas, son vistas como una manera que se ha encontrado de aumentar el texto sin desarrollar ideas propias, ¿no? Entonces, si podemos evitar esas citas directas muy largas, mejor, ¿no? Porque es como que a este copia y paste, ¿no? Ha copiado y pegado. Cuando parafrasees, debes citar el trabajo original utilizando el modelo de cita narrativa o de cita entre paréntesis. Ahorita atiendo a su compañero, terminaré esta parte, ¿ya? Debo incluir el número de página. Bueno, me dice siempre debo incluir el apellido del autor y el año de publicación. Se recomienda, no obligatorio, que coloque el número de página, ¿no? O párrafo para algunos materiales que no están compaginados. Cuando quiera ayudar al lector a que pueda profundizar, ¿no? En algunos casos también se pone párrafo 15, digamos, ¿no? O párrafo 4, qué sé yo, ¿no? En esos casos, si no están numerados, voy contando en qué lugar está ese párrafo y ahí lo puedo encontrar. Aquí me dice un ejemplo, ¿no? El índice de muertes violentas durante el siglo XXI ha aumentado de manera exponencial. Ramírez, 1983. Según Taleb, el crack bancario de 2018 fue por cuenta de una acumulación de riesgos ocultos y asimétricos y que los banqueros estaban empeñados en búsqueda de rentas. Página 30-31. En el caso de una paráfrasis larga, no se pueden hacer varias oraciones. Entonces, en ese caso, cita el trabajo que se parafrasea en la primera mención. Y una vez que el trabajo ha sido citado, no es necesario repetir la cita, siempre que ese contexto de escritura deje en claro que se habla, que se continúa parafraseando el mismo trabajo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Según Taleb tal, el crack vuelve a leer, ¿no? Esto, punto. Además, se encontró, o sea, ya se sabe que se está hablando de Taleb, ¿no? Se encontró que la elección de Donald Trump era obvia. Ya, dijera lo que dijera, se presentaba al público como una persona verdadera, al contrario de los demás candidatos. Entonces, si dejamos claro que seguimos del mismo autor, no necesitamos volver a citarlo. Pero si bajamos otro párrafo, reintroducimos la cita. Más de una obra, ¿no? Aquí, mire, tenemos el caso que tenemos múltiples fuentes o se cambian entre fuentes. Y hay que ir diciendo de dónde se ha sacado para que sea clara, ¿no? Igual, ¿no? Varios economistas han encontrado lo mismo del anterior, Taleb. El crédito suprime Sánchez, ¿no? Y que estos dos factores han llevado a la formación de una burbuja inmobiliaria durante décadas. Y ahí ya junto a Ayala, Maciero y seguramente Taleb también dijo eso, ¿no? Todos estos factores han causado la peor caída de la bolsa americana en los últimos 50 años y más de 10 bancos tuvieron que ser rescatados por el Banco Central Americano. Tavares y Ferreira, Floydal, Olivera, 2019. Y aquí ya me dice, ¿no? Si se dan cuenta, aquí ya hay más de 2 autores. Cuando son 2 es Tavares y Ferreira, con el I. Olivera es que va solo y Floyd el al es cuando son varios autores, ¿no? Y ahí me va diciendo para cada uno. No sé quién levantó la mano. Adelante. Doctora, un gran favor. Buenas noches, colegas. Buenas noches, doctora. ¿Será que nos puede comentar algún ejemplo de autocita o cómo se cita a sí mismo? Porque esa figura del autoplagio, alguna vez he incurrido en él y me han observado muchas veces. ¿Algún ejemplo concreto, estimada doctora? Ah, y el tiempo de redacción, pues, generalmente es tercera persona, tiempo presente. Pero ¿cómo sería el tiempo de redacción en una autocita? Bueno, el trabajo, por lo general, cuando hacemos proyectos,
podemos nosotros mencionarnos con algo que, o sea, lo correcto sería citarnos, ¿no? O sea, citar que nosotros ya hemos llegado a una conclusión o que ya hemos sacado un resultado de una anterior publicación. Entonces ahí yo me cito, porque ya me encuentro, ¿ya? Entonces, a veces hay errores de que, por lo menos en pregrado hemos visto mucho eso, que los chicos citaban apuntes de los docentes, ¿no? Pero los apuntes no estaban publicados, ¿no? Porque muchos publican textos. Entonces, si yo tengo una publicación, es bueno que no parafrasee lo que yo ya dije anterior, sino directamente lo llame, ¿no? Entonces, y me cite al final, ¿no? Entonces no tenga ¿por qué? Porque igual el buscador antiplagio va a encontrar, ¿no? Entonces, en mi caso, digamos, ¿no? Yo escribo algo este año y cuando se esté buscando, pero en Leigue 2020 ha dicho prácticamente lo mismo, ¿no ve? A eso, a eso se refiere, ¿no? Entonces, uno, si ya ha publicado algo, sea una tesis, sea un capítulo de libro, un artículo, algo que esté ya registrado, o como digo, ¿no? Unos apuntes o un texto que tiene que estar publicado para que yo me pueda llamar, ¿no? Entonces, si yo parafraseo y entra un autoplagio, a un antiplagio, me puede detectar. Y he hecho ahí está el autoplagio, ¿no? Y no me acuerdo cuál era su otra consulta. El tiempo, ¿no? En realidad siempre trabajamos así, en tercera persona, imperativo, ¿no? O sea, pero eso ya lo vamos a ver cuando elaboremos el perfil, ¿no? Cuando estamos hablando del perfil, bueno, las citas bibliográficas siempre van impersonal, pero la metodología ya trabajamos a futuro, ¿no? Se va a determinar porque es lo que nosotros estamos anticipando que se va a hacer. Y una vez que ya estamos por publicar o por terminar el trabajo, esa metodología y resultados se habla en pasado, como el resumen, que es lo que ya se hizo, ¿no? Se ha conseguido, se ha logrado tal objetivo, la conclusión principal ha sido tal, ¿no? Entonces esos tiempos ya lo vamos a ver cuando veamos la parte del perfil. Cuando vemos más de un autor, como les decía, en el caso de dos autores, simplemente hacemos esta cita, ¿no? Tenemos a dos, otras veces usan el símbolo igual, ¿no? El y lo podemos realizar. 3, 4, 5, 6 autores, ¿no? Y era el de 6, porque ya me dice en la séptima edición, a partir de 3 autores vamos siempre a abreviar. Y por ejemplo, cuando yo pongo en el formato de Word en sexta edición, que es el que yo tengo ahorita, que el que me reconoce, lo cita toditos en la cita, ¿no? Lo coloca todo, en cambio, en la séptima edición, simplemente ponemos Ayala edad, que es Ayala y otros, ¿no? También lo podemos poner así, algunos que están ya traducidos, me sale directamente, ¿no? Entonces eso es importante. Cómo citar un trabajo de grupo, eso también, porque algunas veces nos vamos a algunas páginas, a instituciones, a grupos, a universidades, ¿no? Entonces es bueno que también podemos citar, ¿no? Por ejemplo, Organización de las Naciones Unidas, ONU, ¿no? Entonces la primera vez sí la podemos citar completa. ONU 2014, página 18. Luego ya simplemente las siguientes citas ya pongo ONU 2014. ¿No? Entonces siempre es bueno ir indicándola, ¿no? O así en primera cita en el texto, en narrativa, en paréntesis, ¿no? Como en narrativa cuando yo estoy mencionándola o en paréntesis. También vamos a usar mucho, ¿no? Igual cuando pueda ser identificado por la abreviación, ¿no? En la primera cita en el texto,
todos conocemos, ¿no? Y nosotros trabajamos en universidades, ¿no? Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, o Universidad Autónoma Juan Michel Saracho, UAJMS, ¿no ve? Entonces, la primera cita sí la desglosamos y en las siguientes ya directamente colocamos la abreviatura, ¿no? Y al utilizar paréntesis, este sería el, el formato. Doctora, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Una consulta antes de que continúe avanzando en los ejemplos que nos daba acerca de del parafraseo. No sé si tiene el texto original y el ejemplo que nos dio para Como entender un le digo, poquito. usted lo puede descargar. Yo esta diapositiva la voy a colocar ahí. Sin Ya. embargo, basta que usted entre al Google y ponga formato APA séptima edición y ya le sale en PDF o le sale en línea, que es lo que estoy mostrando ahorita. Este es el PDF y Ajá. este es que lo puede ver en línea, ¿no? Entonces es libre, lo puede ver en cualquier momento. Perfecto, gracias. Por nada. ¿Cómo citamos autores con el mismo apellido? También se puede dar, ¿no? Mismo apellido en la referencia, ¿no? En este caso no tenemos que hacer nada en especial. Dentro de una referencia simplemente escribimos la cita en el texto y la entrada de la lista de referencias normalmente, ¿no? Entonces ponemos García, que seguramente va a tener otro nombre, A y García B, ¿no? En la lista de referencias, entre paréntesis 2015, el Cisne Negro, Editorial Universo, ¿no? Eso sería en el listado. Y en la cita García y García, 2015. Doctora, una consulta. Sí, adelante. Si digamos tenemos en este caso García A y García B, pero en años diferentes. Ahí está más abajo, aquí Vaya, tenemos. gracias, gracias. Si los autores primarios de varias referencias comparten el mismo apellido, pero tienen diferentes iniciales, incluye las iniciales, ¿no? Las iniciales ayudan a evitar confusiones dentro del texto y ayudan a lectores a localizar entrada correcta en la lista, ¿no? Entonces aquí tenemos García A 2015, García B 2016, García C y Sánchez D, digamos, ¿no? Y en la cita, en el texto dice, A García 2015 ha escrito sobre cistes, mientras que B García 2016 ha escrito sobre gansos, ¿no? Igual, ¿no? C García y Sánchez 2017, que son del mismo año, han realizado estudios de gallinas y E García y Sanabria en el 98 han profundizado sobre patos. Y la cita en el texto es C García y Sánchez 2017, punto y coma, E García y Sanabria 1998. Entonces, cuando ustedes entren van a ver todos los ejemplos, ¿no? Entonces, todos los casos con sus ejemplos, ¿no? Entonces, y ahí vamos viendo, ¿no? Igual como cito un libro, veamos cómo citamos una revista, un periódico, las redes, ¿no? Veamos la página web para que no sea muy largo porque ya tenemos que entrar a las salas y se nos va a hacer tarde. Entonces, debo utilizar el estilo de citas páginas web si no hay otra categoría que se ajuste, ¿no? A este trabajo que quiero citar. Entonces, asegurarse que no esté citando en el formato de la página web o el artículo de la revista, una entrada de blog, una red social, un Facebook, ¿no? Que sea realmente un sitio web, ¿no? Y que no me direccione a una revista, ¿no? En ese caso tengo que citar la revista. Y me voy al ejemplo, ¿no? La referencia de página web tiene el siguiente formato. De todos modos, acá también hay un listado para las páginas web, como citarlas, citar una página web entera, con un autor individual, ¿no? Hay diferentes casos y ejemplos varios.
Entonces yo voy, ¿no? Página web con contenido estático, ¿no? Que quiere decir que no se va a actualizar. Entonces, de todos modos, yo pongo los apellidos, ¿no? Iniciales de los nombres que correspondan, título del artículo y nombre del sitio web, ¿no? Que digamos, no va a cambiar. Si tiene actualizaciones presentes, entonces ahí ya tengo que colocar recuperado el día tal, el mes, el año, porque ha sido en esa oportunidad que yo he revisado y lo he citado, ¿no? Entonces, si generan actualizaciones, se puede realizar de esa manera, ¿no? Entonces, formato especial dentro de una página web, apellido, título del archivo, ¿no? Nombre del sitio web, archivo Excel, ¿no? Especificar un poco, ¿ya? Página web, referenciar con una mazapa. Si quiero citar una página web entera, ¿no? Por ejemplo, cuando quiero utilizar que he usado un sitio para crear una encuesta, ¿no? SurveyMonkey, indirectamente pongo el HTTP, ¿no? Y bueno, están los demás casos que ustedes ya los pueden ir revisando. Bueno, me preguntan con caso de referenciar alguna norma o ley. En ese caso se pone primero el país, ¿no? Bolivia, luego qué institución está sacando el ministerio, viceministerio, y luego va todo normal, su título, el año, ¿no? No sé si en los ejemplos está, pero si lo encuentro por ahí, mm, bueno, lo voy a buscar, no estaba en algún lado. Me están escuchando bien, ¿no? Parece que algunos tienen problemas, no sé. Se escucha bien, doctora. Se Ay, escucha bien. Se escucha claro, doctora. ya, gracias. ¿Alguna otra consulta antes que pasemos a los Sí, grupos? doctora, perdón. Adelante. Sí, muy buenas noches, doctora y colegas. También en el mismo sentido en esto de las referenciaciones y citas, en caso de que cuando realizamos el recojo de información primarias, por ejemplo, mesas redondas, paneles, entrevistas a especialistas, ¿cómo es la referenciación, o hay citas? ¿Cómo se procede en este caso? Eso ya es en la metodología. Es en la No metodología. es el estado del arte, no. Porque Ya, quiere decir que usted primero ha hecho una revisión del estado del arte, de la fundamentación teórica y posiblemente le ha faltado información. Entonces, usted va a armar su información a través de las encuestas, de las entrevistas, de mediciones, de trabajo de campo, pero eso ya se hace en la metodología, la metodología. ¿no? Y en ese caso ya se va viendo cuáles son los grupos, ¿no? Inclusive hay una metodología que se llama el método Delphi, que es la consulta de expertos, ¿no? Y que son los expertos que van a validar su trabajo en base a la experiencia que ya tienen. Pero esos ya son los métodos de investigación, las técnicas, ¿no? Los tipos de investigación que va a utilizar y que seguramente ya los va a indicar en el capítulo 1, ¿no? En el capítulo 1 va a indicar qué tipo de investigación, el enfoque, cuáles son los métodos, técnicas, instrumentos que va a utilizar, y de ahí ya se va trabajando y eso luego
ya sigue otro curso, pero ya es dentro de materiales y métodos. Muy bien, gracias. No problema. Bueno, entraremos a la parte de salas. Este trabajo yo lo voy a colocar para que ahorita la idea es que ustedes se conozcan un poco más. Voy a generar salas aleatoriamente, no importa que sean de áreas diversas, preséntense, conózcanse un poco y vamos a ver qué están trabajando. Ayer en el otro grupo hemos encontrado temas muy similares y les he dicho, anímense a armar su grupo de investigación. ¿Por qué no? No, porque ahí inclusive pueden, como mencionamos en algún momento, pueden trabajar como coautores, pueden sumar esfuerzos y hasta costos en algunos casos, o presentarse a fondos, que va a ser la siguiente parte de este módulo. Entonces, comentar, hablar en qué estado están, quizás uno que ya ha publicado, que está adelante, que ya tiene avances significativos, pueda colaborar a los demás, ¿no? Entonces, primero, el primer punto son de manera general sobre qué tema están pensando abordar, sin entrar mucho en los detalles, y las áreas, sobre qué área, ¿no? O qué temática están trabajando. ¿Qué avances han tenido en la revisión bibliográfica? ¿Lo hacen a través de la web? ¿Han logrado ya establecer alguna base de datos propia que les sirva para reafirmar? Hay quienes todavía no tienen un tema definido, no tienen tutor. Entonces, al escuchar a sus compañeros, estas les se van a encontrar, ¿no? Van a poder trabajar de mejor manera entre ustedes, ¿no? Entonces vamos a ver cómo está. El tercer punto es su base de datos. ¿Cuáles ya han ido probando? Han entrado a Latindex, al Cielo, ¿no? Que son repositorios. Eso ayer me decían, he visto esta revista del Scopus, digamos. No es una revista del Scopus, ¿no? Es una base de datos. Yo puse estas básicas, pero si se animan a entrar al inglés, pueden entrar a las demás, ¿no? Entonces, la idea es de que ya empecemos a preguntar, ¿no? Ya empecemos a armar esas palabras clave, porque a veces uno lo pone de una manera como en el chat GPT, como la inteligencia artificial, ¿no? Yo pongo una frase y me responde cualquier cosa. La cambio de otra manera, no sé, depende cómo voy preguntando también, ¿no? Que me va sacando, me va entregando información que a veces a un momento ya me sirve para sistematizar. Pero la inteligencia artificial solo les recomiendo cuando ya tengan bien claro lo demás, ¿no? Si no, más bien los va a desviar. El otro punto es que esto ya va a ser, les va a ayudar en lo que es la actividad, ¿no? Entonces, esta entrega va a ser el día domingo a las 23:59 en el móvil. ¿Ya? Es domingo 18. Yo les voy a pasar un formato, ¿no? Para que no se complique mucho, en el que van a elegir revistas en base a lo que tienen, ¿ya? Van a empezar a buscar y esta revista me ha aparecido varias veces, van a ver las características de la revista y ahí vamos a ver qué exigencias tiene, ¿no? Hacer un resumen de esa guía de los autores, ¿no? ¿Qué es lo que la revista me exige? En formato, en contenidos, en cantidad de páginas, ¿no? Entonces, un poquito más a detalle eso, ¿ya? Eso, pero este punto 5, eso es lo que van a hacer ustedes independientemente. La entrega se sube al Moodle de manera individual, ¿ya? Es un trabajo individual. Yo voy a ir entrando un poco a las salas y ya ha pasado un tiempo, voy a cerrar para que hagamos una conclusión y cada representante de sala comente un poquito cómo les ha ido. ¿Ya? Voy a copiar esto en el chat
por si se pierden, ya que queda para todos. ¿Ya? Doctora, disculpe una consultita antes que entre a la tarea. Sí. No he entendido bien, ¿el resumen es sobre los libros o artículos que vamos a leer o de los autores? Porque ahí dice resumen o guía de los autores individuales. La resuma, yo le llamo guía de los autores. A cada revista le dice, a usted le da una guía de cómo tiene que hacer su artículo. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren ponerle el formato exigido, exigencias de la revista, ¿no? Es guía, bueno, es guía para los autores, ¿ya? De las revistas elegidas. Ahora sí. Ya, 2 a 3 como mínimo. Bien. Entonces, vamos creando la sala. 6. Ya, así lo voy a hacer. Les va a aparecer para que entren a la sala, ¿ya? Háganlo porque a veces me dicen, se ha perdido, no he podido entrar, y se tienen que salir y volver a entrar, porque si no, no los puedo asignar, ¿ya? Por si acaso. Entonces va automático y yo voy a ir entrando a las salas. Conforme los vea que se pierdan, quiere decir que ya están aceptando la solicitud. ¿Desaparece? Aún No, no. doctora. No aparece. Todavía no aparece. Recién, Ahora sí. recién, Ahora sí, recién. ahora sí. Gracias.
Buenas noches, doctora. ¿Me escucha? Bueno, mi nombre es Oscar de la Goitia, yo soy de profesión auditor.
Doctora, buenas noches. Un favor. Le habla René Sánchez. Sí, dígame. Por favor, doctora, si me podría incluir al grupo 4. Mi audio está mal en esta computadora y tengo que cambiar de equipo, por favor. Ya. Por favor. A ver, grupo 4 es, ¿no? Sí, doctora, por favor. Ya. Sala 4. Muchas gracias, doctora. No, pues nada.
Bien, creo que todos ya han vuelto. Si podemos comentar, yo sé que el tiempo ha sido corto, a veces la conexión no es buena, pero quizás algo han logrado compartir con sus compañeros. No sé si alguien quiere iniciar un poco, por favor, no más de 2 minutos, así no Doctora, extendemos. la palabra. Adelante, José. Así Ok, vayan levantando la gracias. manito. Gracias. Sí, creo que, bueno, como le decía en la sala, la mayoría son ingenieros civiles, pero el punto es que, claro, creo que es común para todos estar un poco perdidos en el tema de que la investigación es nueva y sí, cometemos el error de bajar muchos artículos PDF que no nos ayudan y, claro, buscar libros, estamos en eso, ¿no? Y también la duda que nos ha salido, tal vez si nos puede aclarar, es cómo entrar a las revistas, que nos va a comentar seguramente las científicas, para ver los requisitos que nos piden, ¿no? Eso era. Gracias, doctora. Ya, yo les había mostrado un poco, pero vamos a hacer un ejercicio más, la otra clase ya para cerrar. Natanael y luego Susi. Sí, muchísimas gracias, doctora y colegas. Yo les comento, lo primero que hicimos, nos hemos organizado y hemos elegido un representante, ¿no? Que ha monitoreado todo el grupo y hemos seguido el procedimiento que ha definido, ¿no? La doctora. Hicimos un análisis. Perdón, no sé si me escuchan. Hay un eco. Hay un Dani está retorno con por ahí. micrófono abierto. Hay un retorno por ahí. Tomás también. Tomás. Hola. Dale, Natanael. Reinaldo también. Creo que ya Doctora, puede tal vez nos hablar. puede cerrar usted los micrófonos. Ujú. Adelante. Sí, le decía solamente para comentar, ¿no? Nos hemos encontrado dos economistas, un auditor, abogado y también un otro colega, un ingeniero en sistemas, ¿no? O sea, más o menos existía afinidad, hemos comentado nuestros temas. Hay temas todos importantes, sin embargo, al menos los colegas ya tienen idea de las temáticas a seguir de acá en adelante. Sobre las revisiones de bibliografía también en alguna medida, pero diría en resumidas cuentas que todavía explorar más sobre revistas, artículos científicos, todavía es escaso, digamos, ¿no? Porque también hay alguien que está recién logrando concebir una idea de trabajo, ¿no? Ahí nuestro colega, nuestro coordinador, seguramente va a tomar la palabra también y va a redondear algunas ideas. Gracias. Solamente llegamos hasta ahí, en el primer punto, ¿no? Para Está culminar. bien. Gracias por Ya. el tiempo corto. Está bien, gracias. Susi, adelante, por favor. Gracias, doctora. Muy buenas noches. Entonces, yo la verdad que muy emocionada, contenta. Nos hemos conocido entre 6 doctores, bueno, futuros doctores, doctorandos. Entonces, hemos hablado de los temas, de los títulos, hemos visto tal vez qué revistas, hemos visto la bibliografía y estábamos viendo con el último punto de la tarea porque queríamos que usted nos diga exactamente lo que tenemos que hacer y más o menos que le hemos entendido que era de hacer el último punto igual como del estudio del arte, ¿no? Como ese cuadrito que usted nos ha dado, tal vez hacerlo de esa forma, ese modelito con ese cuadrito que usted nos ha dado en la primera clase. Voy a Entonces, subir a tal la vez, plataforma las instrucciones, todo, para que ahí ya. ustedes puedan revisar con calma, ¿ya? Perfecto, eso está muy bien. Gracias, doctora, y Por nada. buena la actividad y que haya sido así aleatorio, re bien, porque nos hemos conocido entre varios que no somos amigos, digamos, ¿no? O sea,
la mayoría eran desconocidos, ¿no? Y bien, la actividad me ha gustado mucho. Gracias. Gracias, Susi. Tomás y luego Jaime, por favor. Sí, en realidad nosotros también nos hemos reunido y bueno, hemos visto los puntos. Primero nos hemos conocido y después hemos visto cuáles son los temas que nos están planteando, ¿no? Y hemos visto el tema de la parte de las revistas científicas y obviamente en mi persona, por ejemplo, no he tenido la oportunidad de revisar algunas revistas científicas ni hacer algunas publicaciones, pero ha sido importante estar en el grupo en su generalidad. Han sido ingenieros civiles, ha habido uno en medio ambiente y yo que estoy haciendo la parte de derecho, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto va a ser como un impulso más para que sigamos trabajando pues, sobre el tema, porque eh, ahora estamos empezando recién, como se dice, a querer engranar todo el trabajo que hemos presentado ya como idea, ¿no? Gracias. Gracias, Tomás. Jaime, adelante. Muy buenas noches, doctora, muy buenas noches, colegas. Bueno, sí, nosotros también nos hemos reunido, es decir, en el grupo y bueno, tuvimos ahí la presencia de ingenieros civiles, psicólogos, bueno, yo economista, pero bueno, hemos comentado acerca de de nuestros trabajos, lógicamente, que ya están casi todos con sus temas definidos. También acerca de las revistas, y yo le comentaba de que, bueno, había encontrado algunas revistas, ¿no? Donde se podía publicar. Lógicamente hay revistas donde no te cobran, pero hay otras que sí te cobran. Por ejemplo, Ciencia Latina, les comentaba, una revista mexicana, donde sí te cobran $135, por ejemplo, publicación, pero Sí, le eh, escuché. ¿Está por ahí, indexada? sí, indexada. Ah, ya. Pero bueno, me recomendaba a alguna gente de que lógicamente donde te cobran es mucho más, a veces más rápido la publicación, digamos, ¿no? Cuando no son, digamos, revistas indexadas que no te cobran, a veces tarda un poco, ¿no? Un año, un poco más a veces en publicar el artículo, por eso recomendaba a veces tal vez esta situación, bueno, eso nos comentábamos. También yo les comentaba de que nosotros estamos trabajando precisamente para indexar una revista. Tenemos la revista en Comisaría Sarachel, que es Ventana Científica, que falta un solo requisito, por ejemplo, para poderla indexar, que era precisamente las publicaciones que tiene esta revista, de que los artículos tengan, digamos, ese carácter científico, digamos, ¿no? Eso falta cumplir y, lógicamente, para poder indexar hay que tener todo un equipo, ¿no? Que revisa y hay que ser parte, ¿no? De las redes de universidades para poder contar con toda esta gente que te pueda hacer esa revisión y todo aquello. Entonces, todo eso estamos trabajando. Ojalá que hasta el fin de año les decía de que podamos tener esta revista indexada y de tal manera que así tengamos la oportunidad también varios de publicar ahí, ¿no? Facilitaría bastante, ¿no? Lógicamente que no va a tener la condición que tienen otras revistas, ¿no? La métrica, digamos, que tienen las otras, por ejemplo. Veis ahí que un índice H, digamos, donde tienen eh, varios autores, ¿no? De artículos, entonces, pero bueno, sería una fácil tarea bastante la situación de contar con una revista indexada para poder facilitar estas publicaciones, ¿no? Entonces, eso hemos comentado y finalmente, bueno, de que vamos a trabajar en el tema de qué es ver esas condiciones, ¿no? Que tiene cada una de las revistas para poder cumplirlas, para poder publicar, ¿no? Que ese va a ser el trabajo que vamos a hacer al final para el día domingo. Simplemente eso. Muchas gracias, Jaime. Teresa, por favor. Gracias, doctora. Muy interesante la reunión, dos economistas, un ingeniero de sistemas y yo ingeniero agrónomo, así que hemos puesto nuestros puntos de vista, cómo estamos enfocando, queriendo enfocar el perfil de tesis y hemos discutido un poco diferentes puntos de vista. Hemos comentado sobre la base de datos, la importancia de empezar a buscar lo que es revistas y también el colega Gabriel nos ha dado alguna sugerencia para además de tener el Mendeley, tener otro espacio para poder ingresar y continuar en la búsqueda, ¿no? Entonces, cada uno más o menos hemos dado ya nuestras ideas de los perfiles y muy interesante interactuar entre profesionales de diferentes áreas. Muy bueno. Muchas gracias. Gracias, Teresa. Dani, adelante.
Gracias, doctora. Bueno, sí, igual agradecerle por hacer justamente la sala donde nos hemos conocido un poquito más con Vicente, Natanael, con José y Lorena. Lo interesante ha sido con relación al trabajo, nos hemos podido conocer el posible tema de investigación, ¿no? Ya lo tienen claro. Y con relación al avance bibliográfico, hemos quedado sí o sí con que hay que revisar obviamente la normativa boliviana, sí o sí, o la normativa institucional, porque hay investigaciones que van a agarrar instituciones para hacer una investigación. Algunos hacen la revisión de tesis doctorales y ha sido poco la revisión de algunos en relación a revisar sobre esos trabajos algunas plataformas como Cielo o Redalsi, ¿no? Y entonces la intencionalidad es de que empezamos a revisar justamente estas plataformas con trabajos casi similares a los nuestros. Eso sería en concreto, doctora. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más de otro grupo que quiera comentar algo? La palabra, ingeniera Alejandra. Sí, adelante. Bueno, en el grupo número 4 hemos estado integrando por 2 ingenieros agrónomos, un auditor, un administrador y mi persona como ingeniero civil. Bueno, hay 2 temas no similares, sino de que van a tocar el mismo tópico que es el mejoramiento de aguas residuales y el análisis de la disponibilidad del agua en la cuenca del Guadalquivir. El otro tema es sobre finanzas conductuales y el tema de auditoría. Y en el caso mío es sobre el análisis de riesgos en el área de la construcción. Dentro de los avances y revisión bibliográfica, bueno, los 5 participantes todavía hemos podido extractar de algunas temáticas de algunos libros donde sí hemos podido encontrar nuestra información, pero todavía de la forma tradicional. No hemos todavía utilizado la manera como usted nos ha venido explicando en estas 3 clases anteriores y eso sería prácticamente para comentar. Ya está muy bien, muchas gracias. Bueno, no les quitaré más tiempo, nos hemos pasado un poquito, pero creo que era importante que ya empecemos a trabajar así en grupo. Si no es en la subsiguiente semana también vamos a ver por lo menos una para cierre, de manera de que puedan seguir, ¿no? Avanzando. Es una manera también de motivarlos, de que definan el trabajo que están haciendo. Y como les decía, yo voy a subir a la plataforma mañana las instrucciones para el trabajo ¿no? Que va a valer un 30% porque es gran parte de lo que van a desarrollar. Y el trabajo final, como les decía, va a ser ya un borrador o hasta donde tengan avanzado de su perfil, ¿no? Porque en eso el tiempo les va a pisar, tienen hasta finales de septiembre. Entonces es importante que por lo menos el estado del arte lo tengan desarrollado porque es lo más moroso, ¿no? Lo demás, desde luego, tienen que definir objetivos, las preguntas de investigación relacionadas con los objetivos y, bueno, todo lo que incluye la revisión bibliográfica para poder determinar una metodología clara, ¿no? Que puede ser. Como les digo, el punto 5 es la tarea porque está desarrollado lo que es a partir de la búsqueda de las revistas. Ahí me van a colocar qué base de datos o repositorios utilizaron para hacer la búsqueda de las revistas. El nombre de las revistas. Ustedes cuando ya sale una revista tienen que entrar a la página web o a la dirección de la página y ahí van a ver todos los datos, van a ver las instrucciones para los autores y bueno, toda la información que requieran, ¿no? Entonces es simplemente que ya vayan haciendo una revisión de lo que piden o no piden las revistas.
Entonces, si se han elegido un ABC, es posible que en algunos casos el resumen varíe en número de palabras. Recuerden que la estructura del artículo, más o menos en contenido, no va a cambiar. No puede ser que las citas sean en diferente estilo y que vemos que con los diferentes métodos lo podemos cambiar, ¿no? Entonces, de manera que lo importante cuando busquen publicar, manden a más de una revista. Y esto ya les va a ayudar a elegir, ¿no ve? En cuál más o menos voy a poder entrar, pagada, no pagada, pero que tenga que ver con el trabajo con el área de estudio que ustedes están haciendo. Y desde luego la parte de las publicaciones les van a colaborar sus tutores, ¿no? Ahí ellos van a entrar como pilar fundamental. Entonces yo reitero, la designación de un tutor no es solo por cumplir, es porque él es el filtro, el primer filtro importante para que después vayan a los tribunales, porque sus borradores primero van a revisión de tribunales y si se aprueba, recién va a defensa, ¿no? Y tiene que estar sin observaciones para que hagan la defensa, ¿no? Entonces, ya tiene que haber un estado del arte completo para el perfil, ¿no? Entonces, ese trabajo lo que les va a ayudar es un poquito a sistematizar la información y a ver qué exigencias pide la revista para que ustedes presenten el artículo, ¿no? En cuanto a contenidos, en cuanto a estilos, el tema, no sé si les dirán o no las referencias, ¿no? Como hablábamos hoy día, la cantidad, si en materiales y métodos les pide que desglosen más, si hay una parte de fundamentación teórica o directamente entra en la introducción, todas esas variantes que pueden tener las van a ver una vez que revisen, ¿no? La revista un poco más a detalle y eso les va a ayudar a definir y a enviar el trabajo, ¿ya? Pero como les digo, la instrucción con una tablita orientativa, no limitativa, ustedes pueden aumentar columnas, pueden ir viendo algunas otras cosas que vean relevantes, lo pueden incluir, ¿no? Entonces esa base es la mínima que les va a servir para más o menos ya ir direccionándose hacia dónde, ¿no? Porque una vez que uno publica, les vuelven a invitar y ya vuelven a ver, ¿no? Pero a veces como que prefieren buscar otros, ¿no? Pero ya tienen por lo menos una idea, una referencia, un formato y ya la segunda publicación les resulta más fácil, ¿no? Entonces, más que todo es para que se vayan familiarizando con las revistas de su interés, ¿no? Entonces, yo específicamente no les puedo decir, entren a tal base de datos y ahí van a encontrar todo de inteligencia artificial. Puede que sí, puede que no, pero depende mucho de sus palabras clave. Yo he puesto software y no me sale. Quizás pongo programación, ¿no? Quizás pongo simuladores. Entonces voy jugando con las palabras y ya van a ir saliendo los artículos, ¿no? En función a cuál es el léxico o el término técnico que más utilicen para uno u otro caso, ¿no? Pero de eso ya depende de esa revisión bibliográfica que van a tener y conforme vayan definiendo el tema también, ¿no? El objeto de estudio, las variables y ese objetivo, ¿no? Ese objetivo es importante porque a partir de ello van a hacer sus búsquedas, ¿ya? Entonces, no es más lo que hay que hacer. Lo voy a dejar en la instrucción, pero creo que no debería haber más confusión al respecto. Depende del avance de ustedes. ¿Alguna otra consulta más? Quedamos acá. Doctorita, disculpe, Sí, sigo con la duda del punto 5, o sea, puntual, lo que tenemos que hacer es un tienen que, resumen de como les nuestro. digo, les voy a dejar un cuadro, unas instrucciones para que ustedes vayan haciendo, ¿ya? Pero lo que tienen que hacer es, tienen un tema de estudio, ¿no? Están desarrollando un trabajo de investigación. Tienen que buscar en bases de datos, indicarme en qué bases de datos van a buscar revistas.
eligen las revistas, entran a las instrucciones del autor y comparan la revista ABC, qué similitudes y diferencias o qué cambios hay entre una y otra, para que a futuro yo prepare en los 3 formatos que tengo y presente a las 3 revistas. A futuro. Ahorita no pueden, no les puedo pedir contenido de nada porque no tienen resultados. Entonces solamente es buscar, elegir y resumir o sintetizar qué es lo que les exigen. Y esos puntos que exigen en la estructura está en base a la estructura del artículo científico que hemos venido viendo desde la primera clase. Y además de el estilo o de la cita que te pidan. Si es APA, si es Vancouver, ¿no? Cada revista va a tener un estilo de citación. Ahora sí. Sí, gracias, doctora. Ok. Bueno, muchas gracias a todos y nos reencontramos el Hasta día el que viene. viernes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenas noches, gracias por todo. Buenas noches, gracias. Buenas noches.